Mientras los creyentes de la iglesia de Tiatira toleraban el pecado, los de la iglesia de Sardis estaban muertos. Las personas pueden decir muchas cosas acerca de una iglesia y dar opiniones positivas acerca de toda la actividad que se realiza dentro de estas iglesias, pero Dios, que escudriña los corazones, claramente podía notar que toda la fama de la iglesia de Sardis, aún delante de los hombres, era solamente una ilusión. La realidad es que no había vida en esa iglesia, sino que estaba muerta. La carta a la iglesia de Sardis comienza diciendo: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán contigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las descripciones del autor divino en cada una de estas cartas se toman de la visión de Apocalipsis capítulo 1 de los versículos 12 al 17. La carta a Sardis en especial toma un componente adicional al saludo que está en el capítulo 1 versículo 4, donde también aparece la frase 7 espíritus. Y esta frase podría referirse a la utilizada en Isaías capítulo 11 versículo 2, donde se describe al Espíritu Santo como Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O también a la descripción simbólica del Espíritu Santo como un candelabro con 7 lámparas, hecha en Zacarías capítulo 1 del versículo 1 al 10. O simplemente podría referirse a lo que es perfecto, ya que constantemente el número 7 para los judíos era considerado el número de la perfección. Sea cual sea el caso, todas estas representaciones apuntan a la plenitud del Espíritu Santo en Cristo y a su autoridad por sobre todas las cosas. El que es perfecto, quien ahora se dirige a la congregación de Sardis y especialmente a las 7 estrellas, que en este caso vendrían a ser los representantes de las iglesias, las autoridades, ancianos o pastores de estas iglesias de Asia. Curiosamente, cuando hablamos de la ciudad y de la iglesia, estas vivían de una gloria pasada, gloria que se había extendido con el pasar de los años. Sardis se fundó en el año 1200 a.C., y para ese tiempo se había convertido en una de las más grandes ciudades del mundo antiguo. La mayoría de las riquezas de Sardis venían del oro que se extraía del río Pactolos, y al parecer las primeras monedas de oro fueron acuñadas en Sardis. La ciudad también se beneficiaba de su ubicación, estando conectada a importantes rutas de comercio. Además, Sardis reclamaba el haber descubierto cómo teñir la lana. Con los años, Sardis fue invadida por los persas y más adelante Antíoco el Grande conquistó Sardis. En el año 133 a.C., Sardis cayó bajo el Imperio Romano y un terremoto en el año 17 después de Cristo terminó por destruir toda la gloria que ellos tenían. A pesar de haber sido reconstruida con la ayuda económica del emperador Tiberio, Sardis no regresó a la posición de importancia que tuvo cuando fue fundada. Para la época en la que Juan escribe esta carta, Sardis era próspera, pero la situación de la ciudad iba en declive.
Por irónico que parezca, cerca de la ciudad habían aguas termales donde supuestamente los dioses manifestaban su poder para dar vida a los muertos. Pero tanto la ciudad de Sardis como la iglesia en esta ciudad habían perdido su vitalidad. Con respecto a la iglesia, se cree que esta fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso. La persona más importante en esta iglesia que la historia conozca fue Melitón, un famoso apologista, defensor del cristianismo y obispo de Sardis, que vivió hasta finales del siglo II. Él también escribió los primeros comentarios de Apocalipsis que se conocen, comentarios muy apegados a la época que sería bueno leer. La carta a Sardis no menciona persecuciones, falsas doctrinas, vida corrupta o falsos maestros, pero sin duda algunas de estas cosas, en menor o en mayor medida, estaban presentes en la iglesia, ya que ésta estaba muerta. Antes de observar la carta, primero veamos qué hace la diferencia entre una iglesia viva o una iglesia muerta. La iglesia muerta es aquella donde se ha dejado de predicar la palabra de Dios, aquella en la que se ha dejado la sana enseñanza. Jesús dijo: "Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida". Una iglesia muerta no hace diferencia entre lo santo y lo mundano, sino que vive cómoda con eso, como la iglesia de Tiatira. Y recuerden que cuando hablamos de una iglesia nos estamos refiriendo a los miembros que componen esa iglesia, a las personas. Ellos dejan la palabra, dejan la vida devocional, pierden el deseo por aprender y conocer más a Dios. Si cuando estás con los compañeros de trabajo o estudios o con la familia inconversa, no se puede notar que eres diferente a ellos, sino que eres igual en tu comportamiento, palabras, acciones, pensamientos. Estás tan muerto como ellos. Contrario a ello, una iglesia que está viva es aquella que tiene el deseo por aprender la palabra, deseo por conocer más a Dios. Es una iglesia que no ha perdido su esencia de sal y luz en el mundo. Es una iglesia que sigue en misión predicando, discipulando y evangelizando. Y noten que no dije que se le conoce por hacer estas cosas, sino que las está haciendo. Es una iglesia que vive con miras a la gloria futura y no vive mirando hacia el pasado. El Señor le dice a Sardis: "Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado perfectas tus obras delante de Dios". Cristo no elogia nada de esta iglesia, sino que directamente pasa a reprocharla. Aparentemente la iglesia tenía obras, pero estas obras no eran perfectas delante de Dios. Dios no las aceptaba. La iglesia podría estar cumpliendo solamente con las formalidades que se demandaban en una congregación, pero las obras delante de Dios no son nada si el corazón no está alineado a poder adorarlo y darle la gloria. Las obras, los eventos o las cosas que la iglesia hacía le daban una reputación a la iglesia de Sardis, buena reputación delante de los hombres, pero todo lo que podían hacer era inaceptable para Dios. Y es peor incluso el hecho de pensar que en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de muerte espiritual, la raíz de esto está relacionada con el pecado. Es por eso que en Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo describe a los incrédulos como muertos en delitos y pecados. A pesar del fallo que el Señor le expresó a la iglesia, Él no la desechó por completo, sino que le dice: "Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti". El mismo que da el reproche es el mismo que da la salida a esta iglesia muerta, y Cristo está dispuesto a reavivar a esta iglesia y a los creyentes.
pero es necesario que ellos hagan también su parte. Ellos tenían que ser vigilantes, es decir, que debían estar alerta y debían prestar atención. Esto es una emergencia. Si no despiertas, si no sales de la apatía espiritual, si no despiertas a la realidad, caerás. Cristo está dispuesto a sacarte de ahí, pero ¿tú lo estás? La iglesia tenía que afirmar las otras cosas que estaban para morir. Al igual que en un terremoto cuando caen edificaciones y otras quedan agrietadas. Primero lo que se hace es trabajar para fortalecer las edificaciones que aún quedaron en pie, aunque pudieran estar agrietadas. Y luego se reconstruye lo demás. De la misma manera, la iglesia de Sardis tenía que trabajar sobre todo aquello que aún quedaba en pie. Tal vez descuidaron la palabra, pero algo se había salvado. Tal vez dejaron de evangelizar y de compartir en todo tiempo, pero tal vez aún eran de testimonio. Tal vez dejaron de congregarse para orar, pero quedaban unos pocos que aún lo hacían. Afirma eso, dice el Señor. Afirma eso. La iglesia tenía que recordar lo que había recibido y oído. Y para ese tiempo ya circulaban las cartas del apóstol Pablo y el resto del Nuevo Testamento. Así que Cristo puede haber estado haciendo referencia a que ellos pudieran recordar lo que habían recibido y oído por ese medio. Ellos tenían que ser vigilantes, tenían que afirmar las cosas que estaban por morir. Ellos tenían que recordar lo que habían recibido y tenían que guardar todo lo que estaban recordando. Cuando hablamos de guardar, nos referimos a poner todas estas verdades en práctica. De nada sirve tener las verdades correctas sin una vida obediente. La palabra de Dios no se nos da solamente para leerla, sino que la palabra nos fue dada para que sepamos cómo debemos conducirnos en este mundo. Como Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por su parte, Santiago nos exhorta a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra, porque el que solamente es oidor se engaña a sí mismo. Por último, el Señor llama a los creyentes de Sardis a arrepentirse, es decir, que los llama a abandonar la forma en la que se estaban comportando y los llama a regresar al Señor. Ellos estaban advertidos, y si ellos aplicaban estas 5 cosas, el ser vigilantes, afirmar las cosas que estaban por morir, el recordar y guardar lo que habían recibido, y el arrepentirse, Cristo traería una renovación espiritual sobre la iglesia. Pero si no hacen todo esto, el Señor les dice que la consecuencia será que Él vendrá como ladrón, sin aviso y sin que se den cuenta. A pesar de la condición de la iglesia de Sardis, habían en la iglesia algunos, pocos en realidad, pero de esos pocos el Señor habla y dice que no han manchado sus vestiduras, no se han dejado contaminar, no han ido conforme a la corriente del mundo, sino que se han guardado para el Señor. Estos de los que el Señor habla andarán con Él con vestiduras blancas. A estos que ahora se guardan, el Señor les promete tener nuevas vestiduras blancas, haciendo esto referencia a que ellos tendrán una auténtica santidad cuando sean glorificados. El Señor también dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay muchos que utilizan este texto como un sustento para decir que es posible perder la salvación, pero la Biblia no enseña eso en ninguna parte. Más bien, en la época en la que Juan escribe esta carta, los gobernadores tenían por costumbre registrar en un libro a cada ciudadano de una ciudad. Si alguno moría o cometía un crimen grave, era borrado de este libro. En el caso de los ciudadanos que cometían crímenes graves,
Que ellos fueran borrados del libro significaba que ellos perdían sus derechos y reconocimiento oficial dentro de la ciudad. Esto simbolizaba exclusión, deshonra y en algunos casos destierro. Pero Cristo, el Rey del Cielo, promete que nunca borrará el nombre de un verdadero creyente, ya que está escrito en el libro de la vida del Cordero, sino que por el contrario, Cristo confesará el nombre del creyente delante del Padre y de sus ángeles. La carta a la iglesia de Sardis termina como las otras 6 cartas, con una exhortación a prestar atención al consejo, los mandatos y las promesas que contienen estas cartas, y es por eso que Cristo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los muertos espirituales, que aparentaban ser una iglesia, necesitaban prestar atención a la advertencia de Cristo de un juicio inminente. Los creyentes indiferentes tenían que despertar para salvar su iglesia antes de que sea demasiado tarde, y los pocos fieles pueden tomar aliento en el conocimiento de que su salvación está eternamente asegurada. ¿Prestó atención la iglesia a la advertencia de Cristo? El que un hombre tan destacado como Melitón sirviera como obispo de Sardis, varias décadas después de que Juan escribiera esta carta, hace pensar que al menos hubo algún avivamiento en Sardis. Hasta que vuelva Cristo, nunca es demasiado tarde para que otras iglesias moribundas encuentren el camino de la renovación espiritual.